¿Sabías que la canela, esa especia aromática que todos tenemos en casa, podría servir para frenar la caída del cabello o mejorar el crecimiento? En el vídeo de esta semana vamos a ver cómo utilizar la canela para mejorar tu pelo. Pero no solo eso, además te daremos unos trucazos para prepararlo tú mismo en casa y para aplicarlo obteniendo los mejores resultados. En el vídeo de hoy aprenderás la evidencia científica que tenemos sobre la canela, cómo prepararla y cómo utilizarla para frenar la caída y hacer crecer tu melena. Ya verás que es un vídeo súper interesante y muy práctico, así que muy atento y muy atenta porque... ¡Comenzamos! En los últimos años, la fama de la canela ha aumentado en el mundo del pelo, presentándose en blogs y vídeos como un remedio casero que estimula el crecimiento del pelo y frena su caída. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una solución real respaldada por la ciencia o ante un mito popular muy extendido? Hoy vamos a analizarlo a fondo viendo las luces y las sombras de todo este boom. Por cierto, si quieres información sobre otras 20 plantas que pueden mejorar el crecimiento del cabello, puedes consultar nuestro libro Planta cara a tu alopecia, que ya tienes disponible en Amazon en el enlace de la descripción. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la canela, una especie que ha sido venerada tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional a lo largo de la historia. Como sabes, la canela la podemos encontrar en los supermercados principalmente en dos formatos: en rama, que es ideal para infusiones y para aromatizar platos, y en polvo, que es un básico para nuestros postres más exquisitos. Pero ¿sabes de dónde se saca la canela? La canela se obtiene de la corteza interior de los árboles del género Cinnamomum, que son un tipo de árbol de hoja perenne originario de regiones cálidas y húmedas de Asia. El proceso de recolección es artesanal, se retira la corteza externa menos valiosa para poder acceder a la fina capa de corteza interna. Esta capa es la que, al secarse, se enrolla de forma natural sobre sí misma y crea las conocidas ramitas de canela. Sin embargo, has de saber que no toda la canela es igual. Las dos variedades más importantes son la canela de Ceilán, conocida como canela verdadera por su sabor más suave y delicado, y la canela cassia, que es la más común, de sabor más fuerte e intenso. Y esta diferencia es importante porque, además del sabor, su composición química y las concentraciones de ciertos compuestos varían de una a otra, lo que puede influir en los efectos y en sus usos terapéuticos. La canela posee un perfil farmacológico complejo y muy potente gracias a una rica composición de compuestos bioactivos. Desde un punto de vista teórico, podemos decir que el interés por la canela para el pelo está bien fundado. Entre los compuestos bioactivos destacan el cinamaldehído, que le confiere su aroma y sabor característicos, el ácido cinámico, el eugenol y las procianidinas. Y esta composición es la que le otorgará los beneficios que han sido aprovechados en sus usos tradicionales, desde tónicos digestivos hasta los remedios para mejorar la salud capilar. Estos componentes tienen demostradas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas, que son claves para mantener el cuero cabelludo sano. La teoría dice que al mejorar la microcirculación y proteger los folículos pilosos, la canela podría crear un entorno ideal para el crecimiento del pelo. Ahora bien, ¿qué dice la evidencia científica al respecto? Pues aquí, como nos sucede con multitud de los tratamientos naturales para la alopecia, es donde empezamos a tener problemas y tenemos que ser francos. Los estudios clínicos en humanos son muy limitados y la mayor parte de las investigaciones con resultados favorables se han realizado en laboratorio o en animales. De este modo se ha visto que el aceite esencial de canela es tan eficaz como el minoxidil tópico al 2% para aumentar la longitud del cabello en las ratas. Este mismo aceite aumentó significativamente la proliferación de células de la papila dérmica, superando incluso al minoxidil en este aspecto. También se ha comprobado que extractos de canela y sus compuestos pueden estimular la fase anágena, que es la fase activa de crecimiento del ciclo capilar, tanto en las ratas como en los ratones. Pero como decimos muchas veces, la eficacia en el laboratorio o en ratones no garantiza el mismo resultado en el cuero cabelludo humano, ya que los ciclos capilares y la piel de los animales del laboratorio son diferentes a la de las personas, y un cultivo celular no replica la complejidad de un organismo completo. Por lo tanto, aunque estos resultados son muy prometedores y abren vías de investigación interesantísimas, no constituyen una prueba concluyente de su eficacia en humanos para tratar la alopecia. Y esto, como ya hemos hablado en más de una ocasión, ocurre a menudo con todos los remedios naturales.
A diferencia de los fármacos que se pueden patentar y obtener un rendimiento económico, es muy difícil que la industria financie los costosos estudios a gran escala que son necesarios para obtener una validación científica rotunda. Esta es la principal razón por la que muchos de estos ingredientes permanecen en el fascinante territorio de la medicina tradicional desde hace milenios. Y vista la evidencia científica, que como hemos visto es poca, y antes de pasar a las formas de preparación para el pelo, tenemos que responder a una pregunta muy importante. ¿Podríamos tratar una caída capilar o una alopecia simplemente con canela, David? Pues la respuesta es la misma que hemos dado para muchas otras plantas que hemos analizado. Podría serte especialmente útil si estás en uno de estos tres grupos. El primero sería cuando estás llevando otro tratamiento capilar y quieres reforzarlo de forma natural. Por ejemplo, si estás tomando finasteride o estás tomando minoxidil, la canela la puedes añadir para dar un efecto extra. La segunda situación es que no tengas ninguna alopecia o esta sea muy incipiente y simplemente quieres reforzar tu cabello y prevenir una eventual caída. Y la tercera sería en el caso de que no quieras o no puedas seguir con un tratamiento convencional. Siempre va a ser mejor un tratamiento natural a no hacer absolutamente nada, pero tenemos que asumir que un tratamiento exclusivo con canela no va a ser suficiente ni para frenar ni para revertir una caída capilar o una alopecia. Eso hay que dejarlo clarísimo. Por cierto, si deseas más información sobre la alopecia y la caída del cabello, te invitamos a que te pases por nuestro canal de Medicina Capilar. Tenemos más de 500 vídeos específicos sobre este tema, así que si te interesa te puedes suscribir y empezar a formar parte de esta gran comunidad. Y ahora sí, vamos con las formas de preparación de la canela para el pelo. Vamos a hablar de dos formas de aplicación. La primera será la forma tópica aplicada directamente en el cuero cabelludo y la segunda será en forma oral, es decir, por la boca. Y empecemos por la aplicación tópica. Si decides explorar los beneficios de la canela basándose en su uso tradicional, la clave es hacerlo con conocimiento y sobre todo con mucha precaución. Sí, Laura, porque el principal riesgo de la canela es la irritación de la piel y las dermatitis de contacto que puede producir, especialmente si usas a altas concentraciones. Como la canela es irritante, sobre todo en personas que tienen la piel sensible, es fundamental que hagas una prueba de sensibilidad en alguna pequeña zona antes de aplicártela en el cuero cabelludo. Así que antes de probar cualquiera de las recetas que te daremos a continuación, haz una prueba del parche. Para ello, aplícate una pequeña cantidad de la preparación en una zona discreta de la piel, como puede ser detrás de la oreja, y espera 24 o 48 horas para asegurarte de que no haya ninguna reacción de enrojecimiento o de picor. Si sientes la mínima irritación, suspende su uso. Además, tampoco tienes que aplicar el aceite esencial de canela directamente sobre la piel. La clave es diluirlo bien. Y por supuesto, no debe usarse en heridas, eczemas ni cuero cabelludo inflamado y repetimos que no sustituye a tratamientos médicos eficaces para la alopecia. Y aclaradas todas las precauciones que tienes que tener, vamos a ver las formas de preparación. Y la primera sería probablemente la más sencilla, es la infusión de canela como enjuague capilar. Para ello necesitarás 2 ramas de canela y 2 tazas de agua. Simplemente hay que hervir el agua con las ramas de canela durante 10 o 15 minutos. Se deja enfriar y se usa como un enjuague final después del lavado del cabello. La segunda forma es en forma de mascarilla capilar con canela en polvo. Para su preparación necesitas una cucharada de canela en polvo, una cucharada de miel y 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite de coco. A continuación hay que mezclar bien todos los ingredientes hasta formar una pasta. Aplicar sobre el cuero cabelludo realizando un suave masaje. Dejas actuar durante 15 minutos y enjuagas con tu champú habitual. Y aunque ya te lo hemos dicho antes, lo recalcamos para que te quede muy claro. No lo utilices en todo el cuero cabelludo durante mucho rato porque te puede irritar. Es prudente empezar con una pequeña zona del cuero cabelludo durante un poquito de tiempo y ver qué tal responde tu piel. Y la tercera forma de preparación sería mediante un aceite de canela casero. Para realizarlo colocaremos entre 3 y 5 ramas de canela en 250 ml de aceite base, como aceite de jojoba o aceite de almendras dulces, y lo dejaremos macerar durante 2 o 3 semanas. Para prepararlo, rompe ligeramente las ramas de canela para exponer más su superficie sin machacarlas demasiado. Luego, colócalas en un frasco de vidrio que esté limpio y seco. Añádele el aceite portador hasta cubrir completamente las ramas y cierra bien el frasco. Luego lo pones en un lugar fresco y oscuro y seco y lo dejas macerar entre 2 y 3 semanas. Apasionante, Laura.
Acuérdate siempre de agitar el frasco suavemente cada 2 o 3 días. Pasado este tiempo, cuela el aceite, guárdalo en un recipiente limpio y preferiblemente que sea opaco. ¿Y qué tenemos sobre el consumo oral, David? Pues la canela es conocida por sus beneficios para la salud en general cuando se ingiere. Por ejemplo, estudios han demostrado que puede ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre y tiene un potente efecto antioxidante. Aunque no hay una conexión directa probada con el crecimiento del pelo, un cuerpo sano y equilibrado es la base para un cabello fuerte. Una pizca en tu café o en tu bebida de avena, por ejemplo, puede ser un complemento muy saludable en tu dieta. En definitiva, la canela es una especia maravillosa con un potencial teórico que la ciencia todavía no ha validado. Si decides incorporarla a tu rutina, hazlo con precaución y escuchando siempre las señales de tu cuerpo. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.